biografía fría, digamos, es una biografía, llamémosle, interior. Si bien los datos van pasando, pero nos van marcando esa psicología, ese sentimiento que tenía Favaloro, ¿no es cierto?, desde su más tierna juventud. El 29, ¿no? El 29 se mató el 9 de julio. Recordemos nada más que el Estado le debía una gran cantidad de millones de dólares. Y él pedía solamente que le paguen la mitad para poder, a su vez, pagar las deudas que tenía la fundación. Y bueno. Esa fue la época de Carlos Saúl Menem, ¿no? Sí, es de Menem. Entonces, sí, fue en la época... No, pero ojo, fue en el tiempo en que estaba, porque él se lo había... No, las deudas fueron generadas a partir de antes ya. Ya venía. No hubo un solo gobierno, culminó en ese gobierno. En definitiva... Sería bueno pasar, digamos, esta pasadita a todos los programas de la sala durante el mes de julio, ¿no? Sí, inclusive para el Día del Amigo habría que darle un homenaje más, claro, porque fue un amigo del pueblo, ¿no? Sí, sin ninguna duda, digamos, en este mundo tan materializado que ni siquiera a veces, ejemplo, claro, que ni siquiera a veces te atienden si no tenés, ¿no es cierto?, el tema de la obra social. ¿Cómo viene la mano? Digamos, y acá se lo operaba si no tenía piernas, no solo que lo atendían. Pero fíjate cómo viene la cosa, qué importancia puede llegar a tener esto de clasificarlo y ponerlo a nivel social como ejemplo para los jóvenes, como modelo, no en el tema de que se haya matado, pobrecito, sino en su modelo como acción social a través de la medicina, a través de lo que él hizo, y no el modelo que tenemos del seguimiento que le han hecho los hijos a Lázaro Báez, por ejemplo, que vemos en la pantalla, o vemos los hijos de nuestra presidenta también, viste, metidos en toda esta chanchurria de cosas, y así los hijos de un montón de dirigentes de arriba, al medio y abajo, que pasan a ser los mismos modelitos que hay que cambiar. Felipe, en este caso, bueno, nosotros, humildemente desde este programa y desde la SAE, ¿no es cierto?, vamos a ir resaltando, porque personajes, ¿no es cierto?, personalidades, llamémosle, porque personajes, ¿no es cierto?, personalidades, ¿no es cierto?, del mundo. Pero acá en Goya también hay mucha gente anónima que trabaja socialmente y ni siquiera sabemos sus nombres. Hay mucha, pero mucha gente. Entonces, en la medida que podamos, algunos por ahí llegan a nuestro conocimiento, pero en cada barrio, en cada manzana, y de nuestro barrio más humilde, que son personas honorables. Sería bueno que nos envíen para la próxima audición o que llamen por teléfono para sugerir personalidades de la ciudad, claro, que están olvidados, porque hay otros sí que los recordamos constantemente, pero o que ni siquiera llegó a nuestro conocimiento o al conocimiento de la historia, es decir, que alguien lo registró en algún libro. Bueno, y vamos, por favor, digamos, con una biografía mínima para saber quién es, porque si no lo conocemos necesitamos saber quién es y qué es lo que hizo, qué es lo que hace. Cada uno en su barrio. Sí, entre cada uno en su barrio. ¿Qué opina, profesor Gauto, respecto a esto? No, todo lo que es teórico es subjetivo. Así que no nos acostumbramos nunca a respetar las subjetividades del otro, y así andamos, ¿no? Somos muy individualistas. Entonces lo que no nos gusta queremos cambiar, ¿no? Ahora, si este centro cultural no tuviera ningún nombre, bueno, se hace un concurso, una encuesta, pero ya está nominado. Entonces el que quiera cambiar tiene que decir por qué quiere cambiar. ¿Por qué quiere cambiar? Por ejemplo, en Francia, el centro cultural más importante, más moderno,
el edificio más postmoderno inclusive, el Centro Cultural Georges Pompidou, que fue presidente de Francia. Entonces podemos seguir conversando. El concepto de cultural que dice, por ejemplo, Felipe, no es solamente los que hacen arte y literatura. Cultural es todo lo que hace el hombre. Es decir, si le quieren poner valor al Centro Cultural, yo no tendría ningún inconveniente. No, por supuesto, por supuesto. No hay ningún inconveniente. El problema es, después va a venir otro gobierno y entonces le puede cambiar por... No, por eso sería interesante, que si lo van a cambiar, que seguramente lo van a cambiar, digamos, es interesante que todo el pueblo que surja ese nombre, salga digamos, de una encuesta general que no solo sea de Buenos Aires, sino que opine el país, ¿no es cierto? Ahora, como información periodística, digamos, yo lo último que leí es que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, sí, porque depende de la ciudad de Buenos Aires. Ah, bueno. No depende de la nación. No pensaba que era un centro nacional. No. Pero eso no es el antiguo correo. Centro Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Está a cargo de la capital, digamos. Porque tengo entendido que funciona donde era el correo, que es un edificio que casi abarca una manzana completa, de varios pisos. Es enorme, lo conozco, digamos. No digo bien porque ese edificio hay que estar varios días para conocer bien, digamos. Y era un edificio nacional, quiere decir que se lo pasó eso a la ciudad. Porque yo creo que era nacional. Primero se le pasó a la ciudad y después hubo un convenio con Nación a cambio de la ESMA, ¿no? O sea, la ESMA era nacional y se pasó a la ciudad. Es decir, hubo un trueque, digamos, de edificio y bueno, la Nación se encargó de la ESMA y la ciudad del Centro Cultural, ¿no? Claro, pero con fondos con fondos nacionales. Claro, ¿no? aclaremos un poquito, vamos a aclarar un poco al oyente cuál es el problema de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Funciona como un guante, es decir, la capital federal es Buenos Aires y la ciudad autónoma también es Buenos Aires, pero tiene su independencia, es decir, todos aquellos edificios nacionales o internacionales, como son las embajadas, son de la nación, es decir, tiene jurisdicción de la nación hasta, digamos, la ciudad llega hasta el borde del río para allá ya es nación, digamos. Entonces, por eso estamos viendo esta cuestión si corresponde a la ciudad o corresponde a la nación. Es decir, son dos cosas que están juntas para que no... La información periodística a la cual yo me refería es que se está por proponer oficialmente, ¿no? Efectivamente el cambio de nombre, pero no es por favor, o sea, se nominaría a una persona de la literatura, ¿no? A un escritor nacional, digamos. Hasta ahí está la información periodística. Vamos a ver si se concreta o no, porque el problema con la ciudad de Buenos Aires es que le achacaban, por ejemplo, al actual jefe de la ciudad, a Rodríguez Larreta, cuando fue funcionario del PAMI, que él fue el encargado de no pagarle a Favalor y que por eso se mató. Pero la información, digamos, hay que chequearla igual, porque... Cuando estaba en el gobierno de Menem. Lo que yo leí por mi cuenta, de la Rúa. Después hay que chequear, por eso es que no lo quieren a Favalor. ¿Me explico? O sea que se está usando un nombre para dar vuelta como si fuera
un personaje, digamos, extraño a la nacionalidad. Si le pregunté al ciudadano